Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos entonces a esta tutoría número 7 de Sistemas de Información Gerencial. La idea de hoy básicamente entonces es que hagamos un pequeño recorrido por algunos componentes específicos que ya habíamos visto. Y pues lo primero que vamos a realizar es a dar claridad entonces al respecto de la actividad que tenemos para la siguiente tutoría como trabajo final y como evaluación final. Entonces, en la plataforma quedó básicamente que teniendo en cuenta cuáles son las características, los requerimientos, implementaciones y un ejemplo de este tipo de sistemas, la idea entonces es que se realice una investigación con base a los sistemas de información asignados por grupo. Entonces, a Jamie y a Sebastián se le asignó sistema de información administrativa, todos los componentes que hoy soportan entonces a nivel empresarial, la parte administrativa como sistemas de información. Entonces, la idea es poder validar cuáles son los requerimientos de estos tipos de sistemas. En el componente de implementaciones, pues específicamente es, digamos, qué se requiere para poder tener en cuenta un tipo de implementación como estas. Cuando hablamos de qué se requiere, pues digamos que no estamos buscando algo muy específico, pero sí digamos cuáles serían como dentro de esas implementaciones y esos requerimientos, qué es necesario para poder que ese sistema de información, digamos, se encuentre disponible y a punto para poder ser utilizado por la organización. Y un ejemplo de ese tipo de sistemas que nos permita ver como con claridad cuál es el norte de todos esos elementos que hoy soportan entonces a nuestras compañías. A Paola y a Marta entonces le asignamos sistema de apoyo a las decisiones, a Gloria Patricia y a Alejandro entonces automatización de oficinas, a Emanuel y a Juliana entonces soporte, se le asignó entonces el sistema de soporte gerencial, a Victoria y a Giselle entonces sistema de procesamiento de datos, a Duvernay y a Ricardo entonces sistema de trabajo del conocimiento. Es claro que cada uno de esos componentes que estamos citando allí, de una u otra forma, hay un componente principal y primordial que obedece básicamente a los datos. Recuerden que todo sistema de información que tenemos y que básicamente, digamos, utilizamos, siempre está basado en un componente de datos que básicamente están soportados dentro de nuestras organizaciones por un sistema de información. ¿Qué quiere decir eso? Pues los sistemas de información efectivamente funcionan siempre y cuando tengan datos. Si yo tengo un sistema de información que no tiene datos, efectivamente el sistema no hace nada. Además, digamos que hay tres factores que empiezan a tener un componente fundamental en todos los elementos que hoy básicamente trabajamos dentro de los sistemas de información. Es un componente humano, es decir, hay un factor humano que básicamente es, de cierta forma, el que administra la información, el que ingresa la información, el que la procesa y el que utiliza esa salida. Esa información va a estar compuesta básicamente por datos. Si efectivamente yo no tengo información o no tengo datos, pues no voy a tener ningún sistema que me permita poder utilizarlos y hacer una transformación de ellos. Y todo el componente entonces tecnológico que es el que nos apoya para todos estos elementos. Hoy existen entonces una gran cantidad de procesos robotizados y automatizados que efectivamente, digamos, la mano de lo que tiene que ver con el factor humano, pues no se ve tan evidenciado, pero de cierta forma todo el componente robotizado requiere de una parametrización
y de unos elementos que me permitan que lo que yo procese y ejecute robotizadamente obedezca a un resultado y que ese resultado esté acorde con las necesidades de la compañía. Entonces, esos tres elementos deben de estar encadenados con el fin de que puedan entregar la información o construir realmente lo que necesita nuestra empresa o nuestra organización. Entonces, todos los elementos que colocamos dentro de la investigación, que creo que lo están viendo en pantalla, obedecen entonces a unos elementos y a unos datos que efectivamente deben de estar nutriendo todos estos elementos. Como les decía, creo que no hay un sistema de información que nos permita que básicamente podamos trabajar sin datos. Siempre debe existir una materia prima y esa materia prima obedece o a un sistema de información que me entregue unos datos o a unos datos que se digiten o a unos datos que sean tomados de una forma automática, que se procesen y generen algún resultado. No sé si para estos trabajos hay alguna pregunta o tienen alguna duda hasta el momento. Aquí. Bueno, entonces vamos a complementar un poco con respecto a lo que estuvimos viendo al comienzo de nuestra clase, y era todo lo que obedecía a un componente de un objetivo general que, digamos, de cierta forma lo cubrimos, pero que considero que deberíamos y de conocer un poco más al respecto de este componente, y es todo lo concerniente a la parte de lo que vimos sobre el conocimiento de la situación de las empresas en todo el componente de lo que tiene que ver con la parte de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que es el que a hoy, digamos, de cierta forma, en todas nuestras compañías, según el tipo de actividad y el tipo de compañía que necesitemos, pues algunas son requeridas, otras no son requeridas. Cuando hablamos del lavado de activos en financiamiento del terrorismo y de dónde vienen todos estos componentes, o básicamente, digamos, cuál es el inicio de estos elementos. Hay el contexto internacional que tienen la mayoría de nuestras compañías obedecen a tres elementos y tres momentos fundamentales. Un momento fundamental fue el componente de cómo en Colombia se empezó a realizar un control, digamos, de cierta forma efectivo con respecto al narcotráfico. Y en el Congreso de Viena de 1988, específicamente, estaríamos hablando que entre los años 80, 90 y 2000 fue el furor entonces de todo lo que tenía que ver con la parte de narcotráfico de Pablo Escobar, y es desde ese momento en el cual en Colombia establecen con base a este componente normativo de Viena, en el cual Colombia de cierta forma participa. Entonces empieza y surge la ley 67 del 93, que esa ley 67 del 93 obedece a todo lo que tiene que ver con el control del narcotráfico en Colombia. Ese es otro elemento que nos empieza a impactar. Básicamente se firma en Palermo en el año 2000 y es todo el componente de criminalidad. Y sale y nace en Colombia entonces la ley 800 del 2003, que es la que empieza a validar y a establecer elementos regulatorios para Colombia como participante e integrante de las Naciones Unidas de todo el componente de criminalidad en Colombia. Y luego de eso, el otro elemento que empieza a impactar es todo el componente de corrupción, el cual se firma en Mérida en el 2003 y en Colombia se regula con la ley 970 del 2005.
estos tres elementos de las convenciones de Naciones Unidas son las que empiezan a regular para Colombia y son para estricto cumplimiento para ciertas compañías que empiezan a irse viendo afectadas. Todo el componente que tiene que ver con el Consejo de Seguridad, la resolución del Consejo de Seguridad que establecen las Naciones Unidas y que es adoptado por la Ley 808 del 2003, es el que empieza entonces también a enmarcarnos dentro de un componente de cumplimiento. Sobre estos cuatro componentes fundamentales en Colombia, básicamente nos regula o nos establece un componente de control, el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Y ese grupo GAFI lo que hace básicamente es generar unas recomendaciones. Y esas recomendaciones quedan establecidas o se implementan dentro de Colombia con la Ley 1186 del 2008. Y también es apoyado entonces por el grupo Egmont, que es una unidad de inteligencia financiera que establece un seguimiento exhaustivo a todas aquellas entidades que de cierta forma son controladas. Entonces, este es el contexto internacional que hoy en Colombia nos regula y que específicamente nos vemos enmarcados dentro del componente de super sociedades, que es el que controla a nivel Colombia, y el que específicamente establece qué países son los que deben de tener entonces regulados e implementado una serie de normatividades de estricto cumplimiento. Y ese estricto cumplimiento obedece, en el caso del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a las empresas que tengan activos o ingresos del año inmediatamente anterior por 40.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Eso traducido en pesos colombianos son alrededor de 35.000 millones de pesos. Quiere decir que si soy una empresa que efectivamente soy vigilado y o controlado por super sociedades, deberé cumplir con ese componente. Muchas de las compañías entonces en ocasiones se dan a la tarea de, bueno, soy vigilado, soy controlado, entonces super sociedades tiene aquí básicamente una consulta de las sociedades que son requeridas. ¿Qué son sociedades que son requeridas? Pues son sociedades que de una u otra forma tienen un cumplimiento dentro de super sociedades para poder ejecutarlo. No quiere decir que usted esté siendo requerida por algún delito como empresa, sino que debe de cumplir con algunos de los requisitos que específicamente se tienen. Más aún cuando son compañías de pronto que tienen varias sedes o que son representadas en Colombia, pero que específicamente tienen su sede principal en otro país. Entonces, estos elementos que estamos mostrando aquí, básicamente son de estricto cumplimiento para muchas compañías. Por eso hay que empezar a leer un poco con respecto a todo lo que nos está empezando a exigir. En la resolución, espérenme que por aquí la tenía, la resolución 116 del 24 de diciembre expedida por la Superintendencia de Sociedades, básicamente estableció qué empresas son las que deberían de empezar a cumplir con cada uno de estos elementos. Entonces, esta resolución salió hacia el año 2020 y especial cuidado con las muchas compañías que antes esta resolución de super sociedades solo incluía a empresas que tuvieran en sus activos o en sus ingresos anuales el año inmediatamente anterior superiores a 160.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por eso es que cuando sale esta nueva resolución, que empieza a regir a partir del 24 de diciembre del 2020, disminuyó de 160.000 a 40.000. Quiere decir que la reducción fue bastante alta y por eso muchas compañías
no, digamos, de cierta forma, no han tenido en cuenta cuál ha sido esa nueva regulación por la cual están o deben de cumplir. Y hay un elemento crítico y es que efectivamente cuando usted desconoce esto, pues hay elementos que debe de empezar a tener presentes para poder cumplir. ¿Alguien había levantado la mano por allí? Sí, yo, profe. Cuénteme. Profe, o sea que eso de lo que usted nos está hablando también es como para mirar que empresas que como no evasiones de impuestos o no hagan fraudes o lavado de activos y todas esas cosas. Claro, además, recuerden que lo que son empresas, por ejemplo, del sector de vigilancia, empresas del sector transporte, que son vigiladas, también entonces de cierta forma empiezan a estar reguladas por un componente claro, y esto es el que tiene que ver con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿Qué quiere decir lavado de activos? Pues que efectivamente mi empresa participe con conocimiento o sin conocimiento, con ingresos de salarios que vienen del narcotráfico. Y eso específicamente cómo se ha materializado en muchas empresas. Eso se ha materializado que usted, por ejemplo, le compra a un proveedor y cuando usted le compra a ese proveedor, pues efectivamente usted no hace una evaluación muy estricta sobre la vinculación de ese proveedor, sino que específicamente usted lo que hizo fue, ver, compremos, por decir algo, 200 bultos de cemento que necesito. Ah, venga, nos los está vendiendo fulanito, no, pero tengo otro que me los vende, no sé, 500 o 1000 pesos más barato que el otro. Ah, pues comprémoslos donde nos están vendiendo más barato. Y pues efectivamente usted dijo, venga, no, listo, véndame esa cantidad de bultos de cemento que yo necesito. ¿Cuál es el riesgo cuando yo no hago una evaluación clara de quién es ese proveedor, de dónde vienen sus ingresos, quiénes constituyen esa empresa, cuándo fue creada? Y digamos que yo no investigué suficientemente sobre esto y resulta que esa empresa pues era una empresa que estaba completamente quebrada, pero que alguien llegó y la compró y empezó a utilizar su razón social o su parte jurídica en comercializar productos, pero inyectándole dinero de dudosa procedencia. Esos elementos son los que cuando yo no conozco, pues de cierta forma termino vinculando a mi compañía una serie de elementos en los cuales yo me voy a ver afectado. ¿Afectado en qué sentido? A pesar de que usted, digamos, no sea regulado y usted no esté cumpliendo con un componente de normatividad porque desconoce, no lo exime de una sanción. ¿Sanción como cuál? Si usted le compra, adquiere, distribuye o utiliza elementos de una empresa que se encuentre vinculada, pues usted va a terminar entonces también vinculado dentro de ese proceso. Y usted va a ser, digamos, a compartir esa responsabilidad que usted ha adquirido. Por eso es delicado ese elemento y por eso hay que hacerle, digamos, una revisión muy clara y muy exhaustiva. En la mayoría de las compañías, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con las visitas domiciliarias, son elementos de validación para las compañías para poder evidenciar si efectivamente pues las personas que están participando dentro de mi proceso, de mi compañía, pues efectivamente han cambiado ese estilo de vida. Y ese estilo de vida pues obedece a que usted primero andaba entonces en bus, pero resulta que usted compró carro y usted empezó a ir subiendo carro de gama baja, después media, alta y de la noche a la mañana. Entonces, esos elementos son los que van a permitir que su empresa de una u otra forma termine vinculado en un proceso. Y entonces, a eso, el gobierno ejerce los controles y no solamente el de aquí, sino que a nivel internacional, y por eso estuvimos contextualizando internacionalmente a qué era lo que nos estábamos entonces vinculando. Hay unas listas vinculantes que son las listas de la OFAC o la lista Clinton y la lista de los terroristas internacionales. Cuando usted termina vinculado a un componente de ese tipo, a una lista vinculante, usted va
a estar registrado en ese tipo de listas. Cuando usted empieza a estar registrado, no porque usted, digamos, le hayan determinado algo dentro de su compañía, pero sí porque usted terminó vinculando, teniendo un negocio con otra persona que efectivamente estaba vinculado. Quiere decir que a usted también, entonces lo van a incluir en una lista de eso. Y el riesgo más crítico de eso es un riesgo reputacional o un riesgo de contagio. ¿Riesgo reputacional en qué sentido? En que su compañía, a pesar de que tiene una administración de riesgos, terminó vinculada a un proceso en el cual la empresa se va a ver, digamos, de cierta forma restringida y además con un componente sancionatorio. ¿Sancionatorio en qué sentido? De que cuando usted hace ese tipo de vínculos a nivel nacional, la empresa se puede ver abocada a una sanción de 200.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y una suspensión de poder realizar negocios con el sector gobierno por más de 10 años. Casos puntuales de los que han obedecido, y no solamente, bueno, han obedecido del sector privado con el sector público, es el caso de Odebrecht, que hemos visto cuáles fueron entonces y cuáles siguen siendo las consecuencias que hoy ha tenido el caso de Odebrecht, no solamente aquí en Colombia, sino a nivel internacional, y cómo, de cierta forma, muchas compañías a hoy se vieron envueltas y vinculadas en este tipo de procesos por no haber realizado un componente claramente definido en esto. Entonces, por ejemplo, supóngase que usted es Almacenes Éxito, pero usted vinculó a su compañía un proveedor que le entrega todo el componente de frutas a esta compañía y se las da así sea en comodato o se las deja en consignación. Pero resulta que esas tierras, supóngase que son unos terrenos que específicamente son del narcotráfico o de la guerrilla. Como usted no hizo una revisión clara de qué era lo que estaba vinculando, de quién tenía, y además porque pues usted asumió de que como estaba teniendo un componente solamente de que a mí me entregaban una materia prima allí para que la distribuyera, pero efectivamente yo no le negocio, sino que le facturo después de lo que consumo, y cuando menos pienso, pues resulto involucrado dentro de un componente de estos. Además, recuerden que en el componente de ley hay dos elementos muy fundamentales. Uno, si usted empezó a escuchar rumores de que efectivamente esa empresa con la cual usted estaba comercializando, digamos, la cantidad de frutas que tiene para distribuir y vender, usted escuchó que efectivamente en las noticias había aparecido de que pues, lo habían vinculado a un componente de narcotráfico. Hay que dar claridad en lo siguiente. Hasta que efectivamente no salga la resolución con la cual se condene esa compañía, que sí está vinculada dentro de ese elemento, pues siguen siendo rumores. Pero en el evento en que ya exista un mandato de algún juez de la República en el cual den ese tipo de resolución de que esa compañía sí está básicamente involucrada dentro de una empresa o un manejo de todo el lavado de activos, efectivamente ahí sí hay un vínculo claramente establecido. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, La Rebaja, La Riviera, etcétera, que fueron algunas empresas aquí en Colombia, también, por ejemplo, el Grupo Grajales, que son empresas de aquí en Colombia, y que efectivamente esas empresas terminaron vinculadas con un componente de lavado de activos o de narcotráfico, pues esas empresas básicamente lo que hacían en el caso de La Riviera era que como terminaron vinculados, pues ellos no podían ir al sector financiero para poder obtener un recaudo de todo lo que vendían, es decir, ellos no podían decir consígname en esta cuenta porque un banco no les iba a permitir que pudieran abrir sus cuentas en las entidades, no podían establecer compras con tarjetas de crédito porque efectivamente son componentes que a pesar de que son franquicias internacionales son administradas por el sector financiero en Colombia y eso les bloqueó muchos elementos de ingreso. Por eso las compañías
comercializaban específicamente en efectivo. Es decir, si usted iba a realizar una compra, pues usted podía cancelar allí en efectivo. Y estaban todavía en proceso de investigación y de espera de una sanción. En el caso, por ejemplo, de lo que tiene que ver con terrenos, con bienes muebles e inmuebles, etcétera, cuando se obtiene ese tipo de sanciones y que efectivamente lo que hace el gobierno es que cuando ellos detectan, en el caso, por ejemplo, digamos, del proveedor de frutas que le entregaba a la empresa X, el sector gobierno o el sector que controla el sector gobierno, cuando efectivamente evidencian una situación como esta, pues lo que hacen básicamente es establecer una extinción de dominio del terreno. Esa extinción de dominio es un proceso bastante largo, pero lo que sí hacen es inmediatamente retirar ese componente del mercado y establecerle un proceso en el cual se da inicio a un proceso de extinción de dominio. Esa extinción de dominio lo que hacen la mayoría del sector empresa básicamente es entregarle a un tercero eso para que se lo administre. Cuéntenos, Alejandro. Profe, en base a lo que usted está diciendo, entonces, ejemplo, yo soy empresario, uno cómo blinda la empresa de uno, si ejemplo, pues usted hablaba ahorita que el tema de los proveedores y todo como tal, ejemplo, uno pide pues la documentación legal de la empresa o de la otra empresa y ve que está legalmente constituida, uno cómo se puede blindar ahí ante que esa otra empresa tenga vínculos con el narcotráfico y uno lo desconozca. Bueno, hay unas empresas en Colombia que ofrecen un tipo de servicios como ese tipo de consultas. Hay empresas que buscan a nivel nacional e internacional en listas que son vinculantes, las que estábamos diciendo, pero que son obligatorias para Colombia. ¿Cuáles son obligatorias para Colombia? La OFAC, que es la lista Clinton, y la lista de terroristas internacionales. Esas dos listas son obligatorias para Colombia. Adicional a que hay otros elementos de listas que también es, digamos, de cierta forma necesario para poder establecer, digamos, una validación. Entonces, estas empresas, ¿qué es lo que hacen, Alejandro? Lo que hacen es, buscan, dígame, en, no sé, 250 bases de datos a nivel nacional e internacional y le entregan a usted un listado donde le dicen, venga, señores XYZ, el proveedor que usted está vinculando, suponga que usted va a vincular a Sebastián Cardona, a su compañía, pero resulta que Sebastián tiene una empresa comercializadora de productos químicos. Entonces, lo que le dicen es, bueno, vea, vamos a revisar esa empresa y esa empresa es, de venta de productos químicos está constituida tiene en su Cámara de Comercio estos señores, tales y tales, tiene la junta directiva, el representante legal suplente, tiene el contador, tiene un revisor fiscal y todos esos elementos le entregan a usted cuál fue el resultado de la consulta en todas esas listas y le dicen, vea, este señor tiene una alerta, por decir algo. Uno de los socios tiene una alerta por una sanción de superfinanciera. Las sanciones de superfinanciera, de cierta forma, obedecen porque la persona en algún momento tomó una decisión de alguna entidad que era regulada por superfinanciera, por decir algo. Usted fue miembro de una junta directiva, o ese socio de esa compañía fue miembro de una junta directiva de una empresa que comercializaba acciones en la bolsa de valores. Y resulta que ese señor tomó la decisión de vender unas acciones, pero cometió un error dentro de todos los parámetros para la negociación de esas acciones y por eso lo sancionaron. Eso yo debería estar informado al menos para conocer. No me afecta el componente de lavado de activos ni financiamiento del terrorismo. Pero supóngase que uno de los accionistas que usted está vinculando, que es la empresa de Sebastián, y Sebastián tiene dentro de esos accionistas, resulta que aparece uno que es de la junta directiva de Chiquita Browns, que fue la que resultó vinculada con el auxilio que le daba a unos paramilitares en el Urabá
esa sí le va a afectar a su compañía. Entonces, esa señal de alerta que le aparece, específicamente, usted debería de tenerla muy pendiente. Y la regulación que me empieza a regir en Colombia con respecto a los componentes, por ejemplo, de las personas políticamente expuestas, que son los famosos PEPs. Esas personas políticamente expuestas son los concejales, los gobernadores, los alcaldes, todo el componente de control del sector gobierno, es decir, toda la parte de contralorías, auditorías y todos los entes que tengan administración y manejo del sector gobierno. No, digamos, no esta señal de alerta de los PEPs no me dice, venga, usted no puede contratar con un político. No, usted sí lo puede hacer. ¿Cuál es el riesgo de poder tener un político vinculado dentro de mi compañía? Es el poder que pueda ejercer ese político en la toma de decisiones de su empresa. Por ejemplo, resulta que dentro de los socios de la empresa de Sebastián existe un ministro y supóngase que ese ministro es el ministro del Medio Ambiente. Su empresa está haciendo una construcción de digamos, de un conjunto de casas o un conjunto de vivienda y va a resultar afectando un componente que está protegido. Muy posiblemente usted le pudiera decir, venga, ministro, ¿cómo nos puede de pronto usted colaborar? O puede ser que el ministro le diga, venga, pues hermano, para que ustedes puedan continuar con esa obra, con mucho gusto, yo le puedo ofrecer mis servicios, ¿cómo le puedo colaborar? Ese es el riesgo que se puede ejercer cuando yo vinculo de una u otra forma un político dentro de mi compañía. Vuelvo y digo, no es un riesgo, ni es un delito, ni el señor es un delincuente, no, pero sí debo de estar muy pendiente de ellos para que en el evento en que suceda algo, pues efectivamente yo pueda demostrar ante un ente regulatorio qué es lo que está sucediendo. A hoy, Super Sociedades hace revisiones periódicas con respecto a esto y muy posiblemente le empiece a las empresas que son vigiladas y controladas por Super Sociedades, le empieza a decir, venga, muéstrame usted cómo tiene el proceso de vinculación de terceros. Entonces, básicamente es eso, Alejandro. No sé si queda resuelta su duda. Sí, señor, muchas gracias. Adicional a eso, digamos que cuando yo vinculo, por ejemplo, mis empleados, pues yo también le debo hacer de cierta forma una revisión. ¿Qué le debo de revisar? Pues yo debo buscar, digamos, antecedentes judiciales, Contraloría, Fiscalía, etcétera. En el caso, por ejemplo, de esas plataformas que yo les digo que le ofrecen ese tipo de servicio, de que le puedan demostrar a usted si efectivamente ese tercero que usted está vinculando está en algún riesgo de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, esas plataformas le sacan, por ejemplo, todo lo que son los PEPs y en ocasiones hay algunas plataformas que van y buscan, por ejemplo, por el nombre. Entonces puede ser de que yo esté buscando dentro de esas listas, digamos, Alejandro Ortiz Flores, y puede ser que me encontré otro igual. Esa plataforma que me dice, venga, yo encontré que dentro de la empresa que usted está vinculando, Alejandro Ortiz Flores, con cédula 1, que es el que usted buscó, en la plataforma y a nivel nacional hay otro Alejandro Ortiz Flores. Es decir, que tengo una coincidencia en nombre del 100%. Pero cuando voy y valido la cédula que él encontró, del homónimo que hay, es una cédula diferente. Entonces, ahí sí tengo que hacer como un análisis de, venga, pero me encontró estos dos señores y se llaman igual. Iremos a ver qué más voy a poder tener. Cuando esas coincidencias son tan altas, yo sí tengo que hacer un análisis mucho más claro de que, pues venga, busquemos entonces en otras plataformas si este señor sí es o no es. Puede ser que la coincidencia que encontró entre nombres sí sea igual, pero resulta que cuando yo voy y miro la cédula o voy y miro que encontró en otra plataforma, pues puede ser de que efectivamente no coincida con la persona que es. ¿Dónde puedo validar ese resto de elementos? Yo lo puedo validar en
en todo lo que tiene que ver con en la policía, es decir, mirando los antecedentes judiciales, o también puedo validarlo en la registraduría, si ese señor de esa cédula sí corresponde al nombre completo. O hay una app que se puede descargar también en los celulares que se llama Verifíquese Cédula. Ese Verifíquese Cédula le trae a usted todos los datos de efectivamente quién es esa persona, qué tiene esa persona, dónde está afiliado, si tiene multas o no, etcétera. Esas plataformas que decíamos ahora de búsqueda también le traen a usted, por ejemplo, cuando usted va a vincular un funcionario de su compañía, revisa si efectivamente esa persona tiene sanciones, digamos como multas de tránsito. ¿Por qué se vuelve complejo las multas de tránsito cuando yo voy a vincular a una persona? Pues muy sencillo. Recuerden que las multas de tránsito a hoy están siendo objeto de embargo de salarios. Si a mí me llega un embargo de salario de un funcionario que voy a vincular a mi compañía, pues yo ya tengo que empezar a hacer una cantidad de trámites debido a que ese dinero que le van a embargar debe de ser consignado en una cuenta de Banco Agrario, que son las cuentas que utiliza el sector gobierno para poder registrar ese tipo de dineros que básicamente se empiezan a retener por embargos. Entonces, cuando yo hago eso, básicamente, digamos que voy a tener un reproceso bastante alto. Entonces, cuando yo evidencio que efectivamente tengo un funcionario que tiene una sanción o una multa por un componente de esos, pues yo tendré que decirle al funcionario, venga, organícenme o legalícenme este componente antes de que de pronto vamos a tener inconvenientes más adelante. No tanto usted, pues usted como persona, pero yo como empresa, porque tengo que empezar a que todo lo que le retenga básicamente tendré que consignarlo en una cuenta. Entonces, decimos básicamente que no son componentes que entorpecen mi funcionamiento. Igual mi empresa puede seguir funcionando, pero lo que sí voy a tener es un proceso administrativo de registro, entregue, consigne, etcétera, que no va a ser muy bueno para la empresa. En el caso de los personajes expuestos políticamente, sí es necesario, y lo exige la ley cuando usted es regulado, cuando usted es controlado por super sociedades, le exigen que tiene que verificar ese funcionario en segundo grado de consanguinidad, en segundo de afinidad, es decir, que usted debe, y primero de consanguinidad, segundo de afinidad, es decir, que usted tiene entonces que validar su cónyuge, hijos, tíos, con respecto a ese PEP, es decir, la cónyuge o el cónyuge del PEP, qué es lo que hace, los hijos, con el fin de dar claridad y establecer los criterios de vinculación que usted va a tener de esa compañía. Entonces, aquí está, por ejemplo, el GAFI. El GAFI, entonces, básicamente, lo que estableció fue, venga, aquí hay 40 recomendaciones a nivel internacional. Ojo, cuando Colombia se adhiere a las Naciones Unidas, estamos vinculados a Naciones Unidas y a la OCDE, hay muchos elementos de Naciones Unidas que van vinculados tanto al GAFI-LAF o al GAFI que nos empiezan a ir controlando. Por eso, cuando Colombia como país se vincula a cada uno de estos componentes internacionales, tienen que empezar a ir cumpliendo una cantidad de elementos. Estas 40 recomendaciones que estableció el GAFI, básicamente van enmarcadas sobre todo el cumplimiento legal de poder cumplir con que no se materialice una parte de lo que tiene que ver con soborno transnacional, que en las compañías o dentro del país no haya ni se evidencie el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo. Complejo poder entrar a determinar eso, pero son las recomendaciones que por estar adscritas Colombia a las Naciones Unidas, de cierta forma, nos volvemos obligatorios en el cumplimiento de esto. Super sociedades es el que de cierta forma los empieza a ir regulando. Por eso tengo que ser muy claro y tener, digamos, de cierta forma, una validación que me garantice a mí que mi empresa sí cumple con todo el componente legal. Entonces, si mi empresa debe cumplir con lo que me está exigiendo
este tipo de regulaciones. ¿Dónde debo de validar? Pues miremos los estados financieros, que efectivamente hacia el año inmediatamente anterior debió haber establecido que los 40.000 salarios mínimos que las empresas hayan devengado es lo que yo debo cumplir. Esa disminución por la que veníamos de la regularidad de super sociedades de 160.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes a 40.000, resulta que estamos hablando de que nos disminuimos casi en más de un 50%. Creería yo que como en un 70 o en un 80%. Resulta que como nos disminuimos en eso, a partir de enero del 2021, todo este elemento regulatorio de empresas que no han podido, digamos, poder identificar que tienen que cumplir, son las que se están viendo abocadas a hoy a establecer una cantidad de regulaciones y que de pronto por desconocimiento, pues no van a entender que realmente empiezan a cumplir. Sí es claro de que, por ejemplo, con el cierre a diciembre 31 del año 2020 en los estados financieros, ahí sí hay que validar con cuántos activos cerró la compañía o cuántos fueron los ingresos totales a ese año. Si se acercó a los 35.000 millones, que son los 40.000 salarios mínimos mensuales vigentes, pues vaya mirando muy bien que de pronto no sea vigilado por super sociedades y que no vayan a estar inmersos en este tipo de componentes legales, que básicamente son los que empiezan a regularle todo este elemento. Habíamos hablado del grupo Edmond, que básicamente el grupo Edmond, si usted ve entonces dónde está hoy el grupo Edmond, que son los punticos amarillos, entonces básicamente el grupo Edmond lo que empieza a ir mirando es todo el blanqueo de capitales, ¿sí? Y la financiación de ese terrorismo, que son delitos graves que amenazan con la sostenibilidad de la economía mundial. Recuerden que cuando empieza a entrarme entonces dinero de todo lo que tiene que ver con narcotráfico, eso lo que hace básicamente es desestabilizar la economía mundial o la economía nacional de un país. Porque empiezan a entrar dineros que efectivamente no circulan por todo el sector financiero, que me den claridad con respecto a eso. Y lo que hace el grupo Desmond entonces es básicamente un componente de inteligencia financiera y de verificación de las empresas. Super sociedades para las compañías que son vigiladas y controladas, sí establece unos elementos periódicos específicamente de reporte. Y hay que estar periódicamente y mensualmente reportando una información a super sociedades demostrando que sí se está cumpliendo. Entonces, Naciones Unidas, como parte integrante a nivel internacional, es la que empieza a ir verificando todos estos elementos. Si usted ve, entonces, Naciones Unidas ya colocó un elemento de coronavirus COVID-19 que básicamente empezó también a haber involucrado todos estos elementos de lo que tiene que ver con soborno transnacional, con la parte de lo que tiene que ver con detrimento de la parte económica de los países y también todo el componente de cómo es la corrupción con estos elementos que hoy se han tenido. Entonces, todos estos elementos que hemos hablado, lo del GAFI-Lab, lo de super sociedades, Superintendencia de Industria y Comercio, que también empieza a impartir todo este componente, todo lo del grupo Egman, digamos que de cierta forma es necesario tenerlo presente con el fin de cumplir con todos los elementos que efectivamente una organización debería de tener presente como un análisis de riesgos dentro de todos estos componentes. No sé si queda alguna pregunta aquí hasta el momento con respecto a lo que hemos hablado de estos elementos. No, señor, todo muy claro. No, señor. Además, porque de cierta forma, todos los elementos que hemos visto de sistemas de información gerencial o sistemas de información de las compañías también deben de servir de apoyo para todo el componente de flujo de información que tiene mi compañía. Me explico. No necesariamente
porque deba o no deba cumplir en mi empresa con unos componentes regulatorios, sí debo de tener presente de que yo debería hacer un análisis claro dentro de mi compañía. Es decir, todos mis proveedores, mis clientes, todos los grupos de interés que yo tengo dentro de mi compañía, que son clientes, proveedores de bienes y servicios, que son, esos bienes y servicios pueden ser contratistas también, todo lo que tiene que ver con empleados y mis accionistas, pues yo debería de hacer un análisis que me lo ayudaría a soportar un sistema de información. ¿Y ese análisis obedece a qué? Pues ese análisis obedece a unos elementos de alerta que yo debería validar dentro de mi compañía. Porque si tengo un cliente en el cual, digamos, me estaba comprando, colóquele 100 millones de pesos y efectivamente de la noche a la mañana empezó a comprarme 10 veces más de lo que me compraba? Pues para mí eso debería ser como una señal de alerta de qué es lo que está sucediendo, qué está pasando y por qué ese cliente, digamos, específicamente creció tan exponencial, ¿sí? Porque eso fue tan arriba, tan rápido. Y esa señal de alerta yo debería de monitorearla, de saber qué es lo que está sucediendo. Como también monitorear en sentido contrario, es decir, si me compraba entonces 100 millones de pesos, pero efectivamente empezó a disminuir y ahora ya me compra 10 millones de pesos. ¿Qué está sucediendo con ese cliente? ¿Por qué disminuyó? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque los dos extremos también deben de ser una señal de alerta que me dé garantía de que yo pueda validar efectivamente qué fue lo que sucedió. Entonces, lo mismo sucede con los empleados. Pues yo tendría que empezar a validar con mis empleados, si soy, digamos, de un ente de control de mi compañía, pues el nivel de endeudamiento de mi empleado. Si el nivel de endeudamiento de mi empleado está por el 80 o 90%, pues crítico, porque pues yo tengo que saber que es una señal de alerta que me debe de garantizar que yo tenga que hacer pues un estudio más claro con él. Una persona que se gana 1 millón de pesos, pero que efectivamente se está gastando 900.000 pesos y solamente le están quedando 100.000 pesos, ¿qué está haciendo? O sea, ¿con qué paga arriendo? ¿Con qué merca? ¿Cómo come? ¿Cómo vive? ¿Cómo se transporta? Y además, porque usted empieza a ver señales de alerta, pues que la persona viste de última marca, lociones muy buenas, sus buenos aditamentos adicionales, cadena, reloj, etcétera, pues son señales de alerta que le deben de garantizar a usted, venga, ¿qué está pasando? Puede ser de que la persona tenga entonces un negocio adicional, ¿sí? Puede ser que el hombre sea un empresario, pero efectivamente si hay una señal de alerta que me debe decir a mí, venga, verifique este elemento, qué está sucediendo, qué está pasando, porque pues no es muy claro cómo se sostiene. En el caso de los accionistas de la compañía, pues efectivamente yo tengo que validar si en mi compañía tengo un accionista y resulta que ese accionista llegó del exterior. Pues yo tendré que validar si efectivamente ese accionista que llegó del exterior, pues de dónde proceden sus dineros. Puede ser que sea entonces un componente de que él esté establecido en Panamá. Y si ustedes recuerdan, entonces, hay unas señales de alerta con lo de los Panama Papers, papeles de Panamá, que básicamente Panamá ha sido considerado un país con paraísos fiscales y hay muchos inversionistas que se han ido hacia allí. Entonces, ese elemento también debe ser una señal de alerta de donde realmente esté establecido ese accionista que se me está vinculando dentro de mi compañía. Si se fue para Suiza, si se fue para Haití, si se fue para algunos países que son riesgosos. El GAFI, por ejemplo, maneja un listado de países no cooperantes. ¿Cuáles son los países no cooperantes? Los países no cooperantes son aquellos países en los cuales no entregan la información clara de las empresas que están vinculadas allí. Además, porque a nivel internacional existen países, por ejemplo, con elementos bélicos y de guerra muy complejos, Irak, Irán, Pakistán, que son países definitivamente muy complicados con el componente bélico y mantienen en guerra. Adicional a eso, todos los elementos, por ejemplo, de fraude
de soborno, como lo es, por ejemplo, en Haití. Haití, para poder que ingresen mercancías allí importadas, los países tienen que establecer una certificación de dónde viene esa mercancía que va a ingresar a ese país. Y debe existir un ente externo a ese país que es el que certifica si efectivamente se cumple o no se cumple con eso. Entonces, así es que se controlan todos esos flujos de capitales efectivamente. Además, porque resulta que hay unos países a nivel internacional y casi la mayoría de países, cuando usted va a averiguar por un proveedor o algún componente, en muchos países no se maneja Cámara y Comercio como se maneja aquí en Colombia, ni RUT. Esos componentes que son similares a esos en otros países son manejados a través de constituciones de empresas, pero no en cámaras de comercio, sino como en una especie de notarías. Además, porque recuerden que el documento principal en muchos países no es el documento de identidad, sino el documento de la licencia de tránsito. Entonces, por eso es que esos elementos empiezan a ser críticos en las empresas y para poder empezar a buscar ese tipo de información no es fácil. A nivel latinoamericano, lo que es, por ejemplo, en Centroamérica, en Sudamérica, hay muchos países muy cooperantes que entregan ese tipo de información y que hay o existe esa información, pero a nivel internacional es complejo. Entonces, por ejemplo, usted va a vincular un proveedor con el cual, o un accionista, pero resulta que ese accionista se llama Mohamed Abigda y pues digamos que es un Pakistán. Cuando usted escucha pues un nombre como esos y digamos de nacionalidad pakistaní, pues efectivamente debería de tener presente como una revisión más clara de eso. Cuéntenos, Sebastián. Sebastián estaba levantando la mano. Bueno, entonces, cuando yo hago negocios internacionales o cuando hago negocios nacionales, debo de tener, digamos, una certeza del manejo de ese tipo de información. Y Profe, qué pena, no, fue hace rato y apenas me salió la mano, qué pena. listo, o sea, pero iba a hablar algo, Sebastián. No, profe, no, estaba escuchando que Ok. ese tema de los riesgos ya está muy complejo y usted no lo contó como 2 clases antes, Uh-huh. 3 clases, pero este tema está más complejo, está más chévere. Ok. Entonces, eh, el otro elemento importante que hay que tener presente es si mi proveedor es nacional o es internacional. Entonces, si mi proveedor es nacional, pues efectivamente yo debería hacer una revisión mucho más exhaustiva y tener claridad efectivamente de dónde es que vienen esos elementos que a hoy conforman esa empresa con el fin de que me den de cierta forma a mí como compañía tranquilidad de que no voy a terminar vinculado con un tercero que pueda estar, digamos, inmerso en otro elemento crítico dentro del país. A veces los proveedores dicen, venga, pero es que su empresa es muy complicada para vincularse allá. Sí, puede ser muy complejo y muy complicada, pero efectivamente lo que tratan de hacer a hoy las compañías es tratar de tener sus terceros con unas características muy específicas que le den como claridad de ese tipo de negocios. Permítame un momentico, por favor.
Bueno, ahora bien, entonces, no solamente el hecho es hacer una validación cuando yo lo voy a vincular. Digamos que ahí me cubrí de cierta forma en el riesgo de vinculación de mi tercero, de mi proveedor, de mi accionista, de mi cliente o de mi empleado. ¿Qué sucede cuando yo ya después de tenerlo vinculado, la empresa resulta inmersa en todo el componente de lavado de activos? Y resulta de que esa empresa terminó vinculada en la lista Clinton de Estados Unidos y yo ya tengo ese tipo de negocio con esa compañía. Ahí hay que ser muy claros porque usted venía con un negocio que efectivamente la empresa venía bien, pero cuando usted le hizo otro seguimiento y monitoreo, evidenció que efectivamente esa compañía estaba inmersa con una cantidad de narcotraficantes o de accionistas narcotraficantes que usted no había evidenciado y que efectivamente allí se estableció que esa persona o esa empresa estaba vinculada. Ahí sí hay que mirar muy claramente, y es que cuando yo vinculo un tercero, yo debería tener un soporte en el cual esa persona o si esa persona natural o jurídica que vinculé, cuando ingresó a mi compañía, yo debería establecerle, venga, usted declara de que todos sus acciones, dineros y todo lo que compone su actividad económica no está inmersa en componentes ilegales de narcotráfico y que hemos verificado. Además, porque en el evento en que usted resulte con un componente de estos, pues podemos dar por terminada la relación comercial que hoy tenemos. Eso debe quedar claro como en un formato que firme la persona jurídica o natural que se va a vincular. Eso de cierta forma lo blinda a usted como empresa. Además, porque de cierta forma lo estaría, digamos, sacando a usted de una cantidad de riesgos a los cuales puede estar inmerso en todo este componente legal. Es por eso que hoy entonces muchas compañías, con todo su componente de estructura organizacional, tiene elementos o procesos que lo que hacen básicamente es unas verificaciones o unos controles a nivel transversal de mi compañía, en el cual hay unos focos de riesgos que efectivamente deben de monitorear permanentemente, garantizando transparencia, idoneidad, cumplimiento de toda mi organización. Y básicamente eso obedece a todos los elementos que yo tengo dentro de mi compañía, de cómo mi compañía está compuesta entonces por una estructura organizacional representada por un gerente general o unos gerentes, tiene una junta, tiene una asamblea o unos accionistas y que cuenta con un factor humano que es el que básicamente ayuda a que esa empresa construya, salga adelante y efectivamente avance dentro de todos los elementos que hoy se tienen. Los sistemas de información, ¿qué es lo que le permiten? Pues todo el componente físico de hardware, software, lo que le van a permitir básicamente es poder ejecutar todas sus actividades de una forma correcta y una forma oportuna, segura, que le permita poder tomar una decisión objetiva y clara con base al fundamento que se tiene establecido en la planeación estratégica de mi compañía, mirando siempre al norte y al cumplimiento de mi misión y visión como empresa. Entonces, ese soporte que me da todo ese componente de tecnología tendrá que estar inmerso con una cantidad también de controles que se deben de ejecutar periódicamente. Yo no puedo dejar básicamente expuesta a mi compañía a que yo no efectúe controles dentro de los sistemas de información. A hoy se ven inmersos muchos componentes de problemas cibernéticos, de ataques cibernéticos, que lo que hacen es permear mi compañía y dejármela al borde del colapso, de no poder cumplir con una cantidad de elementos que efectivamente son obligatorios. Me ha tocado ver empresas entonces que para algunas certificaciones en ISO 9000, 14000, 18000 han sido vulneradas y esa vulneración ha obedecido a que todo su proceso se vea inmerso en una cantidad de tropiezos para en ocasiones no poder llegar como al cumplimiento de eso.
cuando yo tengo como organización una recertificación en ISO 9001, o en 14.000, o en 27.000, o en 18.000, y si no tengo todo el soporte tecnológico, me voy a ver inmerso de pronto en una sanción económica porque no pude cumplir con todos estos componentes. Y esos elementos son los ataques que en muchas ocasiones, esos ataques cibernéticos y esos ataques de malware pueden ser internos y a veces son los más delicados porque son los que exponen a mi compañía de cierta forma a un componente legal. ¿Qué es lo que hay que hacer en cuanto a eso? Hay elementos muy fundamentales y digamos hay unos tips con respecto a cómo proteger yo mi información, cómo proteger yo mi organización con respecto a todos estos elementos que se me puedan materializar. Hay un elemento fundamental para todo esto y es todo el componente cultural de divulgación de los elementos de protección que deben de tener las empresas. ¿Qué son estos elementos de divulgación? Pues yo debo de capacitar a los usuarios finales. Es decir, yo tengo que decirle a ese usuario final, venga, recuerde que usted no puede leer correos personales dentro de la red de la compañía, porque nos podemos ver inmersos en un ransomware que nos encripte la información y nos deje por fuera de todo el componente legal que debemos de cumplir. Además, hay páginas que usted no deberá consultar, porque son páginas que tienen ciertos elementos de riesgos que me pueden ver o pueden entregarme vulneración dentro de mi información. Hoy, recuerden que cuando yo navego en Internet, estoy expuesto a que todos esos seguimientos que me hacen en las redes sociales, dónde estoy, qué es lo que hago, dónde consulto, dónde navego, lo recogen dentro de las redes sociales y dentro de todo lo que yo navego en Internet. Entonces, esa información que me están capturando, básicamente me está llevando a un nivel de exposición muy alto de entrega en ocasiones de información. Es por eso que los hackers utilizan entonces un componente de ingeniería social. ¿Qué es la ingeniería social? Resulta que como yo ya he hecho una recolección de toda su información de su navegación, porque le he estado haciendo mucho seguimiento dentro de todo lo que usted hace, entonces ya sé usted cuáles son sus gustos, en qué páginas es que navega, usted qué es lo que más compra, qué es lo que más lee, y eso me va de cierta forma un perfil que me da la oportunidad de poder establecer una comunicación o hacerle un ataque que no se vea como un ataque. Me explico. Pues resulta que usted es una persona que es comprador de lociones o de artículos o de accesorios para vehículo y el que le está haciendo el seguimiento lo que hizo básicamente fue establecer cuál era su nicho de consulta y cuál era su direccionamiento para poder ir a empezar a impactarlo de que usted me entregue información con base a las búsquedas que usted ha hecho por Internet. De cierta forma, esa búsqueda que usted ha hecho por Internet y esa forma de empezar a vulnerar su información, pues uno no lo ve como tan claro. Y es ahí donde el atacante empieza a ir ganando mucho terreno, porque ya de cierta forma va entonces enviándole mensajes a usted con cosas que usted ha consultado y ha comprado, con páginas web que usted ha visitado, con elementos que le han gustado en Internet, y empieza a tirarle ciertos tips en los cuales usted se va a ver como inmerso en esa inquietud de poder consultarlos o ir a ellos. Y es ahí donde el atacante empieza a ir creciendo otro peldañito más, hasta que efectivamente el ataque lo hace mucho más fuerte, vulnerando toda la información. ¿Cómo la vulnera? Pues él ya ha logrado conseguir sus datos principales de qué es lo que le gusta, qué es lo que usted más compra, dónde visita, etcétera, y efectivamente ha ido escalando más elementos. Él sabe de pronto usted con qué empresas tiene vínculos, ya lo ha buscado mucho por Internet, ya sabe usted cuál es su correo electrónico, sabe a qué hora se conecta usted de Internet, a qué hora sale de Internet, en qué empresa labora. Entonces ya ha ido abordando una cantidad de cosas que efectivamente usted de pronto ni siquiera se ha dado cuenta. Y cuando efectivamente le hacen un ataque, que es un ataque ya mal direccionado, pues efectivamente digamos que quedó desarmado con todos esos elementos. Y ese ataque lo puede hacer
bien sea por un correo electrónico, por un mensaje de texto o por una red social que efectivamente pudo ser más vulnerada. Entonces, todos esos elementos son los que yo debería como organización y en mi empresa tener presente para poder controlar y establecer claramente cómo los voy a tratar, qué es lo que debo de hacer, qué dejo yo entonces cuando navego en Internet. A pesar de que muchas navegan de forma oculta, efectivamente sigo dejando mi rastro, porque hay herramientas muy claras para poder hacer ese tipo de seguimientos y poder evidenciar dónde es que usted ha estado navegando en Internet. Entonces, esos elementos son los que usted debería tener presente para poder establecer que no coloque en vulnerabilidad muchos elementos que más tarde le pueden ocasionar un dolor de cabeza para usted o para su empresa. Les cuento un caso de la vida real. A alguien entonces, en Bancolombia, le habían preaprobado un crédito y pues esa persona no lo había tomado. Efectivamente, digamos, en la tarde del lunes, pues la persona entró, validó, dijo, tan raro, ¿cómo que me aprobaron todo esto? Bueno, pero dejémoslo ahí, de pronto en alguna eventualidad voy a necesitar algo. Al siguiente día que entró, efectivamente vio que ya habían utilizado el crédito, que le habían dispersado a muchas cuentas que ella ni siquiera conocía. Y esa dispersión de esas cuentas, cuando fue a mirar su cuenta de correo electrónico, también había sido vulnerada. Es ahí donde uno como persona natural debe estar más pendiente del monitoreo y la evolución que ha tenido tanto mi cuenta de correo electrónico como mi cuenta bancaria, porque esos dos elementos por lo general van muy unidos. Es entre mi cuenta de correo electrónico y mi entidad financiera. Y esa señal de alerta de consulta, pues efectivamente es la que yo debería estar más pendiente con el fin de poder tomar una decisión clara antes de, no después de. Pues efectivamente después de que a mí me hagan un daño dentro de eso, si disperden los pagos de eso, se vuelve complicado. ¿Qué le tocó entonces hacer a esta persona? Pues llamar entonces a la línea de atención al cliente de la entidad financiera para poder establecer ese componente de que ella no había sido la que había realizado esa transferencia, soportar con un componente legal de dónde era que había estado entonces en esos momentos para poder que el banco estableciera un seguimiento y efectivamente pues bloquear todas las tarjetas que hoy tenía porque había sido vulnerada su información. Un lapso de tiempo entonces en el cual se realizó la investigación y efectivamente pues el banco identificó que sí había sido un fraude de vulneración y de hackeo de la cuenta personal y también un componente del banco que iba a realizar una investigación más profunda para poder establecer qué fue lo que había sucedido dentro de todo su entorno. Entonces, es claro de que la transformación digital a hoy nos ha conllevado a que no podemos ser ni atípicos ni aparte del componente tecnológico, pero tampoco podemos estar tan inmersos en cada vez más estos elementos que nos pueden conllevar a cosas catastróficas como en las redes sociales que efectivamente hoy han hecho mucho daño con todo el componente del paro, pero algunos de los elementos, digamos, han sido reales, otros elementos sí han sido tomados como componente de poder hacer daño y no real. Entonces, antes de poder, digamos, tomar o leer algún componente de estos que haya sido real, pues efectivamente yo debo de tener certeza de que esa noticia sí es la realidad y sí obedece a lo que se está viviendo dentro de todos estos elementos. Porque si no, lo que está ocasionando básicamente es un daño muy crítico para todo el mundo, para las empresas, para las personas que leen y establecen este componente, o para las personas que reciben ese tipo de noticias y las entregan sin verificarlas y ocasionan daños muy críticos para la mayoría de empresas. Vamos a colocar entonces, por favor, la asistencia por el chat.
Bueno, entonces yo creo que por hoy vamos a dejar allí. Nos veremos entonces el próximo sábado a la misma hora para que realicemos la socialización del trabajo final. Les recuerdo entonces que en la plataforma ya se encuentran registradas las notas del primer parcial, el segundo parcial y la nota de seguimiento. Solo tenemos pendiente entonces por registrar este último trabajo para que cerremos todo este ciclo. Agradezco que la revisen y cualquier inquietud o algo me lo hagan saber. Bueno, señor, muchas Listo, gracias. señor. Bueno, una feliz tarde, muchas Listo, gracias. profe, gracias. Y Gracias. que les Hasta acabe luego, bien. gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches.